Hola a todos, estamos en la redacción del diario.es, nos acompaña Tamar Novas, está nominado en los Goya a Mejor Actor de Reparto por Rondallas. Tamar, muchas gracias por acompañarnos, lo primero. Muchísimas gracias a vosotros. Y bueno, voy a empezar con los 21 años que han pasado desde el Goya que ganaste, ¿no? por Mar Adentro. Primero, ¿cómo pasa el tiempo? Sí, 20 años no es nada. ¿Qué recuerdo tienes de aquello? ¿Hasta qué punto haces un vínculo o un puente entre esos dos momentos? Pues mira, me resulta es inevitable hacer vínculos porque también el año pasado estuvimos allí celebrando como los 20 años, ¿no? Que nos reunimos varios de los actores por los Goya y claro, para mí tengo un recuerdo increíble, imborrable de primera vez allí con toda lo que considero que es una familia del cine español, ¿no? Que para mí me recibió con muchísimo cariño y es un recuerdo que además me dio la oportunidad de seguir tomándome esto muy en serio, ¿no? Me dio mucha responsabilidad, pero también fue como un abrazo, un reconocimiento que es como bienvenido, ¿no? Y ahora toca hacer todo el camino y haciendo balance, pues es un poco un círculo para mí maravilloso. Yo una de las cosas que siempre quise es tener la sensación de tener un oficio, tener un trabajo pues, que tenga su parte artesanal, que pueda tener ser respetado por ello, ¿no? Para mí es muy importante como que alguien tenga, además de esto, que tiene una parte vocacional, ¿no? o de apasionado. Y sí que me considero muy afortunado porque he tenido muchas oportunidades con gente que me ha enseñado muchísimo y que me hace ver que se puede aprender este oficio. Claro, no era el primer papel que hacías, pero de alguna forma sí es como tu puerta de entrada a la industria del cine. Yo lo he estado pensando, que te pilló un Goya con 19 años, no sé si es un riesgo muy grande de convertirte en un idiota con todo el... Yo entiendo, además esta pregunta me la han hecho alguna vez, ¿no? En ese sentido, sí, yo creo que tenía 18, pues sí, 18, creo que fueron 18 años, tenía 18 años y es verdad que hay un momento en el que todo lo vivo como una especie de montaña rusa, los Goya, el Oscar que tuvo también Mar Adentro, pero sobre todo la sensación de empezar como gente puntera, como los mejores, ¿no? A mí me dio mucho... También es que tuve mucha ayuda, realmente Javier Bardem o Celso Bugallo, que ahora me acuerdo mucho de él, ¿no? Que se le echa de menos, ¿no? Que falleció hace poco y me acordaba de que él fue de los primeros que me dio una charla, ¿no? A su manera, del oficio, de que esto que estaba viviendo a lo mejor yo no estaba preparado para ello, Mabel Rivera, y luego también Frances Garrido, Clara Segura, había una cantidad de Lola Dueñas, que además algunos mantengo una relación, ¿no? No sé si amistad, pero una cercanía muy grande. A mí me han ayudado mucho a poner pies en la tierra respecto al oficio, a tomarme esto muy en serio como una profesión. Y sí, hay un momento en el que estás un poco chalado con todo lo que pasa, los estímulos, pero también me dio mucha responsabilidad, si me meto a fondo y así he estado los últimos 20 años. Y luego, que considero que es un regalo, todo es un regalo, ¿no? Haber tenido ese reconocimiento, esa película, pero también eres muy consciente que aún no estás hecho como actor al recibir un premio así. Entonces relativizas un poco los premios en ese sentido, porque yo ahora sí que me considero actor, sí que digo con orgullo desde hace años me dedico a esto e intento hacer lo mejor posible y me doy mi valor, ¿no? Y la gente me lo da, ¿no? Me da un espacio y eso da mucho gusto, pero al mismo tiempo dices, bueno, a mí me dieron un premio cuando no tenía ni idea, realmente no tenía ni idea. Por puro instinto casi. Claro, ¿no? bueno, y porque tenía gente que me hacía ver que esto es un trabajo en equipo, es un trabajo que depende de muchas personas, no solo tus compañeros y compañeras actores, sino, pues eso, el primer Amenábar y todo el equipo. A mí los equipos me dan mucho gusto porque al final convives con una gente durante 3 meses de una forma muy intensa y a veces vas con equipos que ya conoces y tienes algo hecho, pero al final es eso, es estar con una serie de personas creando en conjunto. Has dicho que desde hace unos años como que sí lo dices sin tapujos o no sé, sin tapujos, ¿no? Pero bueno, sin prejuicios, soy actor. ¿Hay algún punto concreto de decirlo? Y hasta ese momento, ¿qué te decías? Hasta ese momento de decir soy actor, ¿qué...? Bueno, a ver, con La lengua de las mariposas, yo era un chaval de 11 años que tuvo esa ocasión ese verano de hacer esa película que me encantó, pero luego cuando llamaban para pruebas de series y tal, pues como no coincidía en verano, tanto mis padres como yo decíamos, toca el colegio y no toca trabajar. Y con 16, 17, pues eso, yo estaba decidiendo que sí que iba a hacer o periodismo audiovisual. De hecho lo hice, aunque me encantó la experiencia Mar Adentro y tenía claro que quería ir por ahí. Dije, ¿qué quería hacer yo antes de todo este mambo? Audiovisual o hacer la licenciatura, y lo hice y lo compaginé con la formación como actor, ¿no? El punto es que creo que es un oficio
bueno, el respeto al oficio y que lleva un tiempo. Yo lo considero que hay que saber tener unas herramientas para trabajar y no simplemente hacer versiones de ti más o menos parecidas o no. O sea, leer un guión, entenderlo, trabajar sobre él, tiene hay un montón de bibliografía sobre ello y actores que te pueden enseñar y te lo dicen, ¿no? Como lo decían en primera persona. Entonces, yo consideraba muy importante subir a un escenario, o sea, que sí que hay un punto que me acuerdo creo que fue en Moscú, que estábamos haciendo la muestra del último año, cuando vine a Madrid, empecé en Coraza, y estábamos haciendo un ensayo de madrugada y tuve una sensación en el escenario de que empezaba a ser actor. Recuerdo eso, recuerdo el Centro Dramático Nacional, con El viaje a ninguna parte, además, ¿no? Que también establecía paralelismos. Lo he contado algunas veces, ¿no? Que Mabel Rivera me regaló esa obra, ese libro durante el rodaje Mar Adentro, y me lo encontré como un mensaje del pasado, un poco, ¿no? ¿Crees en esas cosas o no? Bueno, soy bastante escéptico, pero lo cierto es que tengo mucha curiosidad por todo lo que tenga que ver con, no te diré la astrología, pero sí de repente, si hay algo que tiene que ver con, bueno, que me puede inspirar también para el carácter o como estudios del comportamiento de las personas, sea de todo tipo. Me lo tomo en serio, y lo de las meigas, pues porque lo digo un poco de broma, porque es verdad que he tenido como golpes de fortuna, y esto mismo de encontrarme cuando me dicen que voy a hacer prueba para el Centro Dramático Nacional, viaje en una parte, abrir el libro y encontrarme un mensaje de Mabel Rivera diciéndome que tenías una famosa viaje, pues esto de repente dices, sí, Esto tiene que ser alguien me está cuidando, alineación, ¿no? Pero al final son personas concretas. Para mí la cosa mística tiene que ver con personas que me han regalado mucho. Y lo digo de corazón. Y por acabar de alguna forma con ese viaje, también en este tiempo no haber encontrado quizá el papel para otra nominación, ¿te hace de alguna forma decir, joder, frustrarte de alguna forma y de alguna forma esto quita la espina o no? No quita la espina, creo que llega de repente, tengo la sensación de ir estandarizando mi camino. Yo no creo que haya un camino que sea paradigmático de nadie, pero es verdad que lo lógico para mí es que alguien empieza a dominar este oficio, pues a mi edad. Yo estoy a punto de cumplir 40 y digo, pues yo que quería cuando con 18 me planteaba esto, pues algún día ser un actor que yo pueda admirarlo y decir, pues es un actor al que respeto, considero que sabe de su oficio, más allá de que me fascine, ¿no? Yo he hecho la mejor versión de mí que he podido. Entonces, los actores que me han gustado siempre han tenido trabajos, claro que ves de repente portentos y gente muy talentosa, que no creo que haya sido mi caso, de decir, esta persona está hecho para esto, ves al el chaval de adolescencia, y dices, ahí hay algo un poco como que más allá, ¿no? Como sobrenatural. En mi caso, los actores que me gustaban, de los grandes así referentes, pues Pacino y todos estos, como que sus trabajos son durante mucho tiempo. Yo considero que esto es una carrera de fondo, y nunca me he frustrado porque sinceramente no considero que sea lo más lógico recibir una nominación. O sea, me parece que eso hay que quitarlo un poco de en medio. ¿Qué crees que tenía Rondallas o que ha tenido Rondallas para que, sobre todo, ¿no? Hay como un consenso, aparte de con la peli, no esa feel good movie, pero con tu personaje, que creo que era el que corría el más riesgo de desmadrarse por muchos sitios? Pues quizás eso mismo, ¿no? Yo leyendo el guión es verdad que me enamoré de este personaje, no le veía tanto la parte peligrosa, yo creo que esa la vería más Dani, porque es un director que yo creo que sabe de personajes, sabe de actores, de actrices, y yo iba muy lanzado, muy desbocado, primero a conseguir que me diese ese personaje, porque es verdad que pensaba para otro, para mí pensaba en el otro hermano, pero a mí hubo algo que empaticé mucho con una parte de él que yo sentía que podía explorarla, que podía aportar, y al final pues fue mucho trabajo. Y esto que dices tú de que está en una línea, bueno, creo que todos los personajes hacen un equilibrio de tono y de lenguaje muy... Sí, la peli tiene siempre... Está ahí como... Es muy de Sánchez Arévalo esto de pasar la risa a la emoción, de esta ligereza, pero que no es tan ligereza. Y este personaje, no sé, es que... Pues supongo que lo que me pasó a mí al leerlo, como que te enterneces y si luego está todo bien, como lo ha hecho Dani, que lo ha equilibrado y lo ha encontrado, ¿no? Como contar todo este viaje, me parecía que tenía un arco muy bonito de hacer. Decía Dani que, claro, todos los actores de sus pelis habían estado nominados. Siempre algún actor sí. de todas sus pelis. O sea, si te fijas en todas, alguien ha estado nominado. Eso es que algo hay, ¿no? Quiero decir, eso es que algo él tiene como director de actores. Te pregunto a ti, ¿qué es lo que tiene para afinar tanto, para encontrar...?
Pues a ver, a mí me pasaba con sus películas, y creo que la mayoría de los actores queremos es formar parte de universos como ese, ¿no? De grandes como Dani. Dani es uno de los grandes. Creo que lo que tiene es que le gusta mucho los actores, que no siempre es la garantía solo que te gusten, sino que entiende de... Lo hace contigo, o sea, se implica realmente, le gusta mucho probar, le gusta mucho, conmigo por ejemplo, supongo que lo hacía mucho, no decía corten, entonces y surgían cosas, ¿no? Le gusta mucho que la cosa esté viva, y yo creo que eso los actores lo valoramos, ¿no? Que el rodaje no sea simplemente la realización de un guión que puede estar muy bien escrito, sino que se descubra ahí las cosas, que ocurran cosas inesperadas, la sensación de inesperado. Y él tiene mucho arte, creo, en tener esa espera, esa paciencia. No se inquieta con que algo no salga como igual se lo imaginó, sino, pues si es de otra manera, él confía en que el personaje, hay un momento en el ensayo que ya es tuyo, y dice, pues es por ahí, y te prueba, y te pide que pruebes cosas. Y si hay algo que él no ve, que no siente que está pasando, desde luego no hay una ansiedad por ir a un resultado. ¿Te has encontrado lo contrario? Gente que digas, no le gustan los actores. Directores que digan, le gusta otra cosa, a lo mejor está pendiente otra cosa. Pues a ver, no diré tanto, pero sí que esto de... me gusta trabajar con los actores, que lo decimos todos, ¿no? De alguna manera. Luego es una cosa muy... Bueno, no solo porque es muy complicado, sino porque también los actores y actrices también tenemos nuestra necesidad de, ¿no? A veces de atención, y un rodaje son 1.000.000 de cosas que hay que prestar atención, igual no es tan fácil encontrar el tiempo para nosotros. Sí que me he encontrado esto de, me gusta mucho trabajar con los actores, vamos a ensayar, y luego a lo mejor hay situaciones en las que dices, es que ensayar a lo mejor para mí no es esto, ¿no? Como que a veces te encuentras seguramente, también por los tiempos o lo que sea, un apuro por el resultado, ¿no? Y eso para los actores es muy agobiante, que te pidan un resultado, te ponen en un sitio muy... Y sí que me he encontrado eso, con toda la lógica, igual que un director se ha podido encontrar con que yo pues no trabajaba de la forma que él quería, pero en general yo digo mucho una cosa que creo que decía Fernando Piernas, que es uno de mis maestros, que es tómate cada director como una forma de entrenar, ¿no? Como que al final tienes que entrar en su lenguaje y eso también te enriquece mucho, ¿no? Y no siempre es que alguien tenga tiempo y te dedique tiempo y que todo esté muy claro, y sabe, a veces pues hay que entrar en lo que quiere contar esa persona de otra manera y sacas mucho aprendizaje. Has mencionado lo de a veces los actores tenemos como que esa cosa de atención. ¿Eso del ego de los actores, de las actrices, es topicazo o está? Es que no sabría... A mí o generalizar es complicado. No me gusta nada, ¿no? generalizar, sobre todo en cosas que son, bueno, que son sensibles para mucha gente, pero yo sí creo de verdad que igual hay otras cosas en las que se puede poner más... O sea, claro que tenemos los actores lo nuestro, pero cuando pasaba hace un tiempo, ¿no? Que hubo un movimiento de los guionistas muy legítimo, ¿no? De que tengan un espacio. Me parece que hay otros sectores, y sobre todo se ha trabajado en algo que no específicamente tiene que ver con los actores, que es que los equipos estén a gusto en un rodaje. Con Dani, que es un ejemplo para mí de que todo el mundo, es muy difícil encontrarte a alguien, pero ya no actor o actriz, sino equipo, que no se sienta con un espacio ahí, que no haya un cuidado en cómo tratar a los demás, y eso no quita que haya una intensidad, ¿no? De lo que se cuenta. Creo que cuanto más tienes la imagen de que esto se hace en equipo, no solo por nuestra parte, sino también por el equipo, que sepa que igual no hay que hacer ruido cuando un actor se está concentrando, ¿no? Igual no ayuda para que salga bien lo que todos queremos que salga bien. Lo que pasa es que yo me he encontrado sobre todo, o las que me guardo yo, son situaciones en las que el equipo realmente tiene un respeto muy grande, porque hay alguien que a lo mejor no está pasando su mejor momento trabajando, o tiene una dificultad, y hay un apoyo, ¿no? Y que no haya una mirada individual de los equipos, ¿no? Creo que eso está ayudando mucho, y me atrevo a decir que también tiene que ver con miradas, en particular de muchas directoras que entran. Y algo generacional también, no sé si de productores, directoras, también actores, esa cosa de a lo mejor más horizontal todo, menos competitividad, no sé si crees que también eso ayuda a cambiar un poco todo eso. Totalmente, y a lo mejor también es consecuencia de que vivimos una sociedad es que igual de una forma también natural nos estamos dando cuenta de que eso nos aplasta, ¿no? Como gremio. Creo que hace falta tener esta sensación de todos en un mismo nivel, aunque luego es muy jerárquico la cosa, los tiempos y eso, parece a veces un rodaje, una cosa un poco de batalla, de guerra, ¿no? Pero sí, yo por ejemplo veo muchos distribuidores o productores y productoras jóvenes, que yo que he vivido también, pues yo empecé en La lengua de las mariposas y tengo esa imagen de señores... Estudio, de director, claro, de... Y la cosa clásica de Hollywood también tiene que ver con eso, pero es que ha cambiado mucho todo. También ha cambiado lo de
irse a Hollywood, ¿no? Creo que eso es una cosa que se ha ido convirtiendo en algo que, bueno, que a mí me parece en general, lo que menos me gusta de todos los cambios que está viendo es que las salas de cine pues también están teniendo una dificultad, viven un momento así complicado, ¿no? A mí que me encanta la sala de cine, pues eso es lo que, de los cambios del cine que más miedo me dan son esos. ¿En eso tenéis alguna responsabilidad? El otro día estaba, ¿no?, porque se lió un poco con las declaraciones de Lasse sobre Netflix o no Netflix, pero también los actores tienes una responsabilidad de a qué dices que sí, a qué dices que no, tú lo piensas, o también es difícil elegir, ¿eh? No siempre se tiene esa suerte. A ver, partiendo de la base de que tengas para comer, porque a mí me parece, a mí eso es decir, el trabajo es, no hay que perder esa sensación del trabajo de que es para ganarte la vida. O sea, yo creo que hay algo de esto que es así para todos, y hace años decíamos que este trabajo era muy inestable y había unos datos terribles, ¿no?, de 8% solo de actores que trabajan. Ahora creo que es en general, yo, gente de mi generación que son periodistas, que son músicos, tienen los mismos problemas o problemas aún más difíciles para el trabajo. En cuanto a qué decir, si tú tienes, yo considero que cuando he tenido cierta sensación de poder elegir, o tener siempre una sensación de que eliges de alguna manera por qué haces eso, para mí es fundamental. Y he tenido la suerte de casi siempre poder hacerlo. No tengo la sensación de haber tenido que trabajar y ahí en eso me considero un privilegiado. Luego, estos asuntos que luego, bueno, eriza mucho la piel, ¿no?, que tocan sensibilidades, ¿no?, como, pues creo que a veces tienen que ver también con la brocha gorda, con el titular, ¿no? Hay que ver qué ha dicho cada quien. Y cada proyecto quizás es diferente, ¿no? Claro, que es y claro que hay una realidad que es que eliges según lo que eliges, pero en todo, no solo en la película, en la obra de teatro que haces o en la serie que haces, hay una ideología o hay algo a lo que le estás dando de comer. Que bueno, creo que lo mejor es ser consciente de eso y también respetar al otro, pero a todos. ¿Qué opinamos qué relación hay ahí con las decisiones que cada uno toma? Creo que hace falta mucho contexto. Yo creo que en estos tiempos ahora nos cuesta encontrar tiempo para tener un contexto de por qué alguien decide algo o por qué alguien hace unas declaraciones que de repente son durante una semana. Todo el mundo habla de eso y también dices, bueno, pues también es que el problema que tenemos es que todo empieza a perder valor, porque si a todo le damos tanta gravedad, pues no somos tontos, decimos, pues a lo mejor no es tan importante, ¿no? Y uno mismo también dice, bueno, pues si se meten conmigo, pues ya pasará, ya vendrá otro, aquí y irán a por él, me tocará el siguiente, e intentaré yo aprender de qué me pasó a mí y tendré cierta compasión del otro, que a lo mejor ha querido decir una cosa y se ha interpretado otra. ¿Y eso afecta cómo os enfrentáis a las entrevistas o a un canutazo en una alfombra roja? Totalmente. Yo creo que es un aprendizaje que estamos haciendo todos también, ¿no? No es lo mismo estar aquí hablando con sensación de matizar un poco que pues, lo que tú dices, ¿no? De que estás en una alfombra y te hace una pregunta cañón o una conversación que tienes y se saca de contexto. Sí, sí, coger un cortecito, ¿no? Que eso se claro, mira, sin problema. que sí que, en mi caso, estás pendiente del contexto, a veces, ¿no? A veces sí tienes un poco más de autoconsciencia de la que te gustaría en una situación ideal, ¿no? De poder hablar como... Pero bueno, también es parte de este oficio, saber en qué contexto estás y saber que si tienes una repercusión, también lo que digas puede afectar a otras personas. Entonces, también hay conversaciones y preguntas que uno no va a responder lo que piensa porque tampoco ves que el otro le interese mucho. A lo mejor, ¿no? Ves que en la pregunta... Ves la intención. No hay un interés, claro, y entonces eso es una herramienta también que podemos tener como actores, ¿no? Porque una persona dice lo que dice. ¿Por qué esta persona me está preguntando esto? ¿No? Dices, ¿quieres realmente saber lo que pienso? Y dices, bueno, no puedo decir yo pienso esto. Y dices, es que... como en la vida, ¿no? Dices, pero ¿por qué me voy a meter yo en este jardín? Puedes decir a veces, ¿no? Sí, es que es un sitio en el que me van a manipular. Entonces, a veces no es que te cortes decir lo que quieres, sino que si tu digo yo, si tu voluntad es hacer algo con la gente, sabes que si dices eso ahí, a lo mejor haces lo contrario. Entonces, es un equilibrio difícil, pero bueno, es un problema para mí de primer mundo. ¿Y en eso cómo te llevas con las redes sociales? Porque también es una cosa me imagino que esta cosa de, bueno, por una parte son muy útiles, por otro también un riesgo, también alimentan, me imagino, mucho el ego y otro tipo de cosas. ¿Cómo te llevas con ellas? Le doy importancia justa, lo primero. Por supuesto, no exhibo mucho mi vida pues, del día a día en lo que puedo, promociono mis trabajos
Y respecto a si te refieres más a cosas de mensajes, más que tienen que ver con sí, un poco situaciones todo políticas. en general, pero sí, que si también incluso piensas en eso, ¿no? De qué poner en... Hombre, yo intento no crear un... no es lo mismo en cine o ¿no? Como actor, ¿no? Que te gusta alejarte mucho de ti. Yo intento no crear una imagen que me sea muy difícil sostener. O sea, tener una cierta coherencia con lo que vendo y lo que luego hago en el día a día. A mí en las personas que conozco que a lo mejor tienen una repercusión o que tienen un discurso, a mí siempre me gana más lo que veo hacer con el vecino a esa persona si lo vivo en el tú a tú que lo que dice. O sea, muchos mensajes están muy bien y creo que hay que darlos. Y luego si esa persona pues se cae un señor por la calle y no le ayuda, pues es que claro que se me cae, ¿no? Un poco ese armazón. Entonces yo intento pues eso, tener cierta sensación de coherencia entre lo que vendo y lo que luego hago en el día a día. Has mencionado antes lo de, al final, pues el proyecto que eliges alimenta una cosa u otra. ¿Crees que el éxito de Rondallas está precisamente en como esa sensación de comunidad, de buen rollo, no sé si hasta de familia que desprende de alguna forma la película y que la gente siente como espectadores? Sí, yo creo que andamos en faltos, quizás. Bueno, no sé si andamos faltos, pero lo que desde luego noto es que esta semana, por ejemplo, que he ido a 2 pases que estaban llenos y que la gente compartía sus impresiones, ver en el cine a personas de distintas edades, o sea, edades muy diversas, viendo cine en común, como esta parte de ritual que yo creo que puede tener el cine. La película busca un poco eso, ¿no? Tiene esta voluntad popular, que puedan ver la película los niños sin ser una película infantil en su planteamiento. Como que puedas, y eso creo que también tiene mucho que ver con el cine de Sánchez Arévalo. Creo que el cine de Sánchez Arévalo es muy popular y yo le echaba de menos, ¿no? En los cines, aunque él dice que yo estaba haciendo series y tal, y cuando lee algo de la vuelta al cine de Sánchez Arévalo me dice, pero si yo no me he ido a ningún lado. Es verdad, pero que el cine creo que como, no me gusta la palabra evento, pero como encuentro, ¿no? De esto que decía muy bien Stellan Skarsgård, ¿no? Que el cine es el momento se apagan las luces y todos sale una luz y todos estamos ahí, esa visión tan casi mística, creo que ayudan historias que conciten a públicos muy diversos, ¿no? Y eso a mí me gusta, que haya un cine así, porque yo además soy espectador de esos cines. Tiene algo, casi se está diciendo mucho últimamente, pero no sé si La bondad, y esta es una película como que reivindica eso, tiene algo de revolucionario en estos tiempos de malismo. Bueno, a ver, sí, mucha gente dice que la peli es un poco un abrazo, ¿no? Y yo sí creo que es, no sé si es revolucionario, pero debería ser lo natural, que cuando estamos en situaciones de estrés o de ansiedad, lo que haya es un poco de piedad, compasión, que haya una reacción visceral, por supuesto de protesta y de ¿cómo decirlo? Como de horror ante cosas que están pasando. Y que eso también nos lleve a, en la medida de cada uno de las posibilidades, pues poder mirar al otro y poder saber que el otro a lo mejor está pasando una situación así, ¿no? Poder ser la mirada de alguien que está buscando esperanza, ¿no? Y para eso hay que estar abierto a los demás y también que los demás puedan contar contigo. Pero claro, pasan cosas ahora mismo que piden historias así sin ser mensajes banales, pero que estamos viendo que están deteniendo a niños o que están arrancando a familias de un hogar, ¿no? Lo decía muy bien esta semana también Ian McKellen, ¿no? Tirando de Shakespeare hace 400 años, que la cultura sirva para recordar eso, a mí me parece muy importante. No como discurso, sino que la gente pueda tener una experiencia a salvo, que al final es lo que es el cine, de horror ante esas situaciones. O sea, que las películas no nos cambien por la teoría de lo que hablan, ¿no? Que teorizamos mucho, ¿no? Sobre lo que hacemos, sino que haya realmente películas que nos impacten de tal manera que nos lleven bueno, como en los rituales también religiosos, en su forma positiva, ¿no? Que al final pues das la paz, ¿no? Pues que el cine tenga un poco eso, que cuando acabe la película puedas mirar al otro y llorar en común, o yo qué sé, o celebrar, o hablar, como que tiene que tener la cultura tiene que tener ese enganche con las personas, ¿no? Digo yo. Y uniéndolo un poco con eso, pero es verdad que siempre, que todos los años que hay... Perdona que te diga, y en las rondallas pasa un poco eso. O sea, en la historia de las rondallas reales pasa un poco eso, que se reúnen familias de esa manera, con la cultura, con el folk, con la música, y pasa eso. Hacen cultura en común. Y luego la peli tiene una cosa, también por eso que ahora que has dicho,
que es como el folclore, la tradición, pero llevándolo hacia lo moderno, ¿no? Que también tiene esta cosa como de no ser nostálgico, mirar hacia el futuro, que creo que también la película tiene algo ahí muy bonito en ese sentido. Bueno, eso es inspiración de la realidad, ¿eh? Las rondallas hacen de repente... Lo que inspiró esta película fue una rondalla tocando Thunderstruck. Entonces, que luego creo que ACDC no da derechos para las pelis. No, creo que en general no dan derechos, me han dicho. Y se buscó algo pues que tiene esta cosa, ¿no? Coldplay, sin hacer spoiler para quien no lo haya visto, pues Coldplay, el tema creo que tiene un poco este mensaje así optimista. Pero yo creo que las rondallas tienen... igual es el camino contrario a Rosalía, ¿no? Que están los dos bien, ¿no? Como que se va lo tradicional a buscar lo moderno y yo creo que se enriquece, eso creo que es cultura también popular. Justo te iba a decir antes, hablando del mensaje de la película, de lo que dice, de estos momentos, cada vez que hay unos Goya está la típica pregunta de los discursos, el discurso politizado, el discurso no politizado, ¿por qué lo haces, por qué no lo haces? Ricky Gervais diciendo que la incoherencia. ¿Tú cómo vives ante ese momento, ante además ahora mismo en un momento en el que te puede tocar subir a dar un discurso? Bueno, a ver, primero no ponerme muy nervioso pensando, bueno, igual no cae, ¿no? Que no te dejen el micro como la primera vez. Claro, yo veo ese momento y claro, yo ahí no estaba preparado, por supuesto, y me parece que tiene sentido que desde la propia academia, bueno, en general pasa siempre en los premios, ¿no? Es una grada muy difícil, que haya una especie de... ¿cómo se dice? No de tutorial, pero sí como de ser conscientes todos que estamos en un espectáculo para mucha gente, ¿no? Y a lo mejor pues ver hasta qué punto puedes evitar no mencionar a todos tus primos, ¿no? O algo así. Que cuando alguien lo dice de forma que le sale así natural, a mí como espectáculo me gusta, ¿no? Pero sí que en este caso, pues además 20 años después, yo sí que pienso mucho en la responsabilidad, no solo de que es un espectáculo y no resultar un coñazo o alargarme, sino en las personas que son la causa de que yo esté ahí, ¿no? Hacer algo digno, porque la película creo que tiene un mensaje digno y me enfocaría en eso, en dar las gracias a las personas más concretas, ¿no? Y también algo que tenga que ver con el mensaje de la película. ¿Entiendes que se escrute tanto lo que se dice en un momento como ese? Es decir, bueno, el que quiera decir ser más político que lo sea, el que no, pero parece que se escruta el detalle. Si lo eres porque lo eres, si no lo eres porque no lo eres. También es como de, bueno... A ver, lo entiendo por los tiempos que corren y las dinámicas que hay, que es redes sociales y de que se busca como algo que tenga un impacto muy rápido y vamos o a criticar o a ponernos a favor o a celebrar mucho. Lo entiendo, pero sí que no quiero dejar de tener una sensación como negativa de cuando hay mucho, bueno, no sé si es bullying, pero cuando de repente hay una masa que se va contra alguien que dices, bueno, es que yo cuando veo que es alguien pues que o ha sido torpe o igual no ha estado lo más acertado, yo ahí siempre digo, joder, como que me digo, frénate, para un poco, ¿no? O a lo mejor si me parece un horror tampoco tengo que poner un comentario, ¿no? Que me parece muy bien, cada uno haga lo que quiera, pero cuando hay algo que a veces es tan, no sé, como abrumador contra alguien, ¿no? Yo ahí sospecho. Igual que con lo contrario, ¿eh? Igual que cuando algo se celebra mucho, pues igual cumplo el tópico de gallego desconfiado, aquí echándole la culpa a mi raíz, no de decir, espérate, a ver, ¿por dónde va esto? ¿No? Como que yo tengo un poquito esa sensación por carácter de estar un poco moderado, a lo mejor. También los premios son una forma de poner lacito a los personajes y ya... A ver, los premios hacen muchísima ilusión, creo, siempre, ¿no? Lacito dices de terminarlos, sí, ¿no? Bueno, yo creo que a veces sirven para poner en valor algo, ¿no? Para poner un foco en trabajos, ¿no? O en películas o historias. A mí me gusta mucho cuando pueden ayudar a que vuelva una película al cine, por ejemplo, ¿no? Que no se ha visto tanto o que se ha visto y que la tiene que ver más gente. Más eso. Y sí que hay veces que dices, jo, qué bien que a este personaje... A veces tienes la sensación, yo por lo menos, de que se le da un premio a ese personaje. Y en mi caso, reconocer un personaje que, que tiene cierta ingenuidad, que es un tipo que, bueno, que no sé, creo que despierta cosas que tienen que ver con la ternura, ¿no? Con lo ingenuo, con algo así. A mí me gusta que se haya premiado eso, ¿no? Premiar la bondad me parece una cosa... y no querer ganar un premio de la paz porque lo quieres, ¿no? Que me den la mitad. Cuidado con los premios ahí, ¿no? Que si de repente es como que me den el Nobel de la Paz, pues si no hago la guerra, ¿no? Perdón que me he metido en otro sitio, pero hablando de premios, ¿no? Hay concepciones a veces terroríficas de lo que tiene que ser un premio. Entonces, según sea la gala,
creo que si no es la semana después o 2 semanas después, estrenas otra vez película. ¿Cómo te pilla en este momento? ¿Qué es lo que viene para Tamar Novas y en qué momento te pilla profesional? Has dicho antes lo del 8%. ¿Tienes una seguridad de que tú ya no vas a estar en ese 8% o nunca se tiene esa seguridad del todo? Yo creo que en absoluto. O sea, nunca se tiene la seguridad de que no vas a estar, de que puedes estar en el que no es el 8% que trabaja, por pura estadística, o sea, por ser un poco ya como lógica, en algún momento van a tocar esos momentos y organizarse también para si eso pasa. Yo vivo unos años de auténtico fortuna inmensa, o sea, que a veces da cierto pudor en el sentido de que eres consciente de lo difícil que es, pues eso, estar en los Goya y la semana estrenamos Caminando con el Diablo, que es una película además que es un personaje creo que muy distinto, en una propuesta que es ópera prima, ¿no? Es un cine indie que también en el que me gusta estar porque creo que encuentras narradores, encuentras historias que van por otros sitios, que te llevan por otros caminos y estoy muy satisfecho con la peli. Entonces, seguridad, no, sí que uno tiene más seguridad, creo, en el oficio, las herramientas. O sea, me tomo los rodajes con menos estrés y ansiedad. Sí que ahí noto una relajación, ¿no? Me sigue pudiendo las ganas de trabajar, hay cierta intensidad ahí, pero sí que estoy más tranquilo en que veo que, bueno, confías más en los demás, confías más en el equipo, te das más cuenta de que hay cosas que son relativamente importantes, que normalmente no se muere nadie si pasa algo, si algo sale mal. No se muere nadie, no somos cirujanos, entonces me recuerdo mucho eso y disfruto mucho más el trabajo, eso sí. Hemos mencionado un poco que empezaste muy pronto en La lengua de las mariposas, pero casi citando a Penélope Cruz, no sé si en Santiago ser actor era un sueño muy realista. A ver, para mí sí. O sea, para mí no era realista, digo. Para mí sí. No, para mí sí, te imaginas, para mí no, para mí no, porque yo cuando empecé a conocer el cine también veía que en esos tiempos era algo muy de padres e hijos, ¿no? O tener que ver centralizado, ¿no? También, o sea, que parece que si no eras de Madrid o Barcelona, y era como... Efectivamente. Entonces, para mí no lo era, pero sí que es verdad que en Galicia hay una tradición muy grande de cuentacuentos. Muchos actores que mucha gente descubrió, actores y actrices que la gente descubrió en Fariña, por ejemplo, nosotros ya los conocíamos mucho allí, o en Mar Adentro mismo, ¿no? Porque no solo en el audiovisual que se hacía y se sigue haciendo ahora también de otra manera, había mucho la cosa esta de contar historias, ¿no? Que alguien dijo alguna vez que los irlandeses son de los mejores actores del mundo porque hay algo así de su idiosincrasia que me parece que también es muy de Galicia, ¿no? No solo en lo climático, lo atmosférico, sino en la tradición oral. Y yo creo que el cine se ha nutrido mucho de narradores de este tipo, actores y también creadores y creadoras. O sea, entonces, para mí no era realista porque que a mí las 2 primeras llamadas me llegaron al teléfono fijo de mi casa y por poco me pierdo Mar Adentro por pensar que era una broma de mis amigos. O sea, Luis San Narciso, al que estoy agradecido, me tuvo que insistir para hacerme creer que iba a hacer una prueba con una película con Amenábar y Almodóvar. Pensabas que era con Amenábar y con Bardem. Almodóvar vino después también. Almodóvar vino después también, un poco de casualidad, acababa de llegar a Madrid. Entonces, para mí son golpes de fortuna. ¿Por qué pensabas que era una broma? Perdón por... Porque me gustaba. No, porque yo, entre mi cuadrilla de amigos en Galicia, en Santiago, pues bueno, había hecho una película y me vacilaban con lo de ser actor, ¿no? Como que yo también tenía un interés y me gustaba muchísimo el cine y era fan de Amenábar absoluto. Y también Bardem en esos tiempos ya empezaba a ver cosas que digo, wow, me fascina esto, ¿no? Si volviese a ser actor, como... Entonces me dicen Amenábar y Bardem y es como, pues, están tomando el pelo. Si es que estaba... para empezar primero de bachillerato, no estaba apuntado a nada de teatro ni nada, o sea, era una cosa como de la nada vino eso. ¿No habías hecho casting? O sea, ¿cómo fue? Me llamaron para hacer un casting y yo me acuerdo del casting que hice varios, pero el primero que hice con Amenábar, yo quería irme de allí para contarle a todo el mundo que había conocido a Alejandro Amenábar. Me fui a todo correr y creo que fue el que me dijo, oye, que ya te llamamos, ¿no? Y luego pasó el tiempo y digo, yo me fui a todo correr de allá. Bueno, salió bien. Salió bien, pero me acuerdo que ese verano vi que estaban rodando ya con Javier, porque hacía una parte antes del rodaje, y me acuerdo mandarle un mail a San Narciso, oye, que bueno, que ya estáis con la película, que bueno, muchas gracias por contar conmigo. Y me dice, no, espérate, que igual te volvemos a llamar para otra prueba. Y luego ya, pues vine a Madrid y tal, y fue la oportunidad de estar en esto. Pues Tamar Novas, muchísimas gracias. Gracias a ti. Un placer. Un placer igualmente.